Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es interesante el contexto de este versículo. También quiero que abran su Biblia ahí en 1 Corintios 1:20 hasta 28. 1 Corintios 1:20 dice así: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Aunque para el judío y para el griego era una locura, Pablo sabía y nosotros sabemos que la salvación descansa en la obra de Cristo. No hay otro camino. Es el único camino que tenemos nosotros. En este caso, Pablo les dice a los de Corintios que el hecho de que hayan sido escogidos por Dios no es una casualidad, no fue un accidente, sino es una causalidad, porque Cristo, Dios mismo, lo escogió a cada uno, como así a nosotros nos ha escogido. Dios escoge deliberadamente lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora, habiendo usado el ejemplo de los cristianos que estaban en Corintios para demostrar la diferencia entre la sabiduría humana y la de Dios, Pablo vuelve a predicar para seguir haciendo este contraste. Pablo llegó a Corintios anunciando el testimonio de Cristo. Nuestros mejores científicos hoy en día siguen trabajando, haciendo experimentos para poder encontrar los misterios del átomo. El átomo todos sabemos que es complejo y hasta ahora ellos no pueden saber a ciencia cierta todo el contenido. Se esfuerzan para revelar las complejidades de las cosas que Dios ha creado. Así también los griegos no estaban interesados en saber u oír algo nuevo. Sin embargo, Pablo viene a los cristianos de Corintios proclamando el ministerio de Cristo. Pablo no usó retórica. ¿Qué es la retórica? Retórica es el arte de preparar argumentos persuasivos para ganar a la gente, para que ellos se convenzan en lo que le está diciendo. Ni oratoria, el arte del discurso público, para entrar en estos ministerios profundos. Los griegos premiaban la retórica y la oratoria y hacían celebraciones a los grandes oradores. Sería lógico que Dios le hubiera dado a Pablo una gran capacidad de oratoria para utilizar en su servicio. Si Pablo fuera un orador, la pregunta es, ¿no podría así ganar a más gente para Cristo? Y la respuesta es no. La gente no se salva por escuchar lindos discursos, lindos mensajes.
Las personas necesitan escuchar el verdadero evangelio, el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, vivió una vida perfecta, fue muerto, justificado en espíritu, resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios y vendrá por la iglesia. Y eso es lo que estamos esperando. En cualquier momento, como dijo Diego hoy, va a venir mañana, puede ser mañana. Así como Cristo escogió el camino de la cruz, algo que desde la perspectiva humana parecía una tontería, de la misma manera Pablo decidió no depender de su capacidad retórica para proclamar los misterios de Dios. De esta forma, Pablo se manifestó ante la gente, los cristianos de Corintios. Él no discutió para hacer a los corintios creer en Dios. No utilizó silogismos enrollados para arrastrar a ellos hacia la fe. No les maravilló con una voz profunda, ni con gestos manipulativos. No utilizó ninguna de las destrezas humanas que los griegos tanto apreciaban. Simplemente les habló de Jesucristo y a este crucificado, y con eso bastó. Un ejemplo de uno de los discursos que Pablo, centrado en Cristo y en la cruz, está en Hebreos 13, 16, 41. No necesitan ver, pero ya pasamos así nomás por la premura del tiempo. Luego leemos en 1 Corintios 2, 3 y 4. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo tenía muchas razones por las que acercarse a su ministerio con temor y temblor, a causa de las persecuciones de los judíos y las reacciones de los gentiles paganos que no recibían el mensaje. Sabemos que Pablo y sus seguidores tuvieron persecución en todo tiempo. Experimentaron a lo largo de su ministerio tribulaciones de tal grado que perdieron la esperanza de conservar la vida. Pero el Señor alentó a Pablo. Tal es así que por eso nosotros sabemos de que Pablo y Silas, estando en la cárcel, ellos cantaban. ¿Y por qué cantaban? Porque tenían la certeza de que Dios estaba con ellos. De otra manera, ellos no iban a estar felices en la cárcel. Dios le dice a Pablo en algún momento le dice: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno te podrá hacer mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso está en Hebreos 18, 9, 10. Sigue anunciando el mensaje de la cruz. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Si bien Pablo tenía una gran capacidad y estaba bien preparado en todos los sentidos, él enfáticamente dice: no me propuse a saber entre vosotros otra cosa, sino a Cristo y a esto crucificado. Él, cuando vino a los Corintios, él vino con una misión. ¿Y cuál era la misión? De predicar el evangelio y a Cristo crucificado. Nosotros también somos llamados a predicar el evangelio, al igual que el apóstol Pablo. Una predicación centrada en Cristo y en su obra perfecta.